Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para continuar con esta lección. A continuación vamos a estudiar el tema de la palabra this en Java. ¿Están listos? Vamos. Palabra this en Java. La palabra this es una referencia implícita al objeto que se está ejecutando. Es útil para evitar la ambigüedad entre las variables de clase y las variables locales. También permite a un objeto enviarse él mismo como parámetro. Como hemos visto, la palabra this nos permite acceder al objeto que está ejecutándose actualmente. Sin embargo, vamos a dedicar algunos minutos más a este tema para comentar algunos detalles más. La palabra this es un operador y básicamente nos permite acceder al objeto que se está ejecutando en cualquier método Java. Sin embargo, esto en un principio puede ser algo confuso. Tenemos dos tiempos en Java, según hemos visto: el tiempo de compilación, que es cuando estamos creando nuestro código, y el tiempo de ejecución, que es cuando nuestro programa está en funcionamiento. Al momento de crear nuestro código, debemos tener presente que no se está ejecutando ningún código. Sin embargo, en un futuro es precisamente lo que sucederá, sobre todo cuando estamos creando nuestras clases Java. Por ello, el operador this se tiene que pensar en términos de ejecución de nuestro código, es decir, cuando se crea un objeto de la clase que estamos codificando. El operador this es único para cada objeto y siempre corresponderá al código del objeto que se esté ejecutando. Otra cosa importante de mencionar del operador this es que esta palabra únicamente se puede utilizar dentro de un objeto creado a partir de la clase Java. Más adelante veremos lo que significa el contexto estático, pero podemos adelantar que la palabra this no se puede utilizar en un contexto estático, ya que en el contexto estático aún no se han creado objetos, y por lo tanto la palabra this no tiene utilidad si no se ha creado el objeto al cual debe apuntar. Uso de la palabra this en Java. Podemos observar en la figura que tenemos dos tiempos: el tiempo de compilación, que es cuando estamos creando nuestra clase, y el tiempo de ejecución, que es cuando se están creando nuestros objetos o se está ejecutando ya nuestro programa. Así que, como podemos observar en el código, uno de los usos más comunes de la palabra this es para evitar la ambigüedad entre los parámetros, los argumentos de un método, y los atributos de nuestra clase. Por medio del operador this es que vamos a acceder a los atributos de nuestra clase, y si no estamos especificando el operador this, básicamente estamos haciendo referencia a la variable local o al parámetro de este método. Así que básicamente este constructor lo que está haciendo es recibir un argumento llamado nombre, y este valor lo asigna al atributo de la clase, y por ello es que para diferenciar el atributo de la clase de la variable local utilizamos el operador this. De esta manera, cuando mandamos a llamar el constructor de la clase, se envía el argumento o el parámetro respectivo, y posteriormente ese mismo valor de Juan se asigna al atributo de la clase. Así que uno de los usos más comunes de la palabra this, como ya hemos comentado, es evitar la ambigüedad entre los atributos de las clases y las variables locales o argumentos de un método. En este ejemplo podemos observar cómo estamos declarando una clase llamada persona, la cual tiene un constructor que recibe un atributo llamado nombre, el cual es idéntico al nombre del atributo de la clase. Para hacer la diferencia entre ambos nombres podemos utilizar la palabra this, la cual hace referencia al atributo de la clase, y de esta manera podemos nombrar de manera idéntica los argumentos de un método y los atributos de nuestra clase, y diferenciar estas dos variables por medio del operador this. En la figura podemos observar el efecto en memoria que tiene la creación de estas variables. Así que observamos la variable p apunta al objeto persona, pero también el operador this, al momento en que se crea el objeto de tipo persona, también apunta al mismo objeto. Una vez que termina de ejecutarse el constructor de la clase, el operador this apunta a otro objeto, y si de nueva cuenta se vuelve a ejecutar algún método de la clase persona, el operador this apuntará al objeto creado.
Es decir, que el operador this siempre apuntará al objeto que se está ejecutando actualmente. Por ello, de alguna manera, es un apuntador al objeto actual, el objeto que se está ejecutando en ese momento. Y de ahí la palabra this, ya que apunta a este objeto, al objeto que se está ejecutando en ese momento. Uso de la palabra this como referencia. Podemos observar en el código el uso de la palabra this como referencia. Por un lado estamos creando la clase palabra this y posteriormente la clase persona dentro del mismo archivo. Y también definimos otra clase llamada imprimir. En este ejemplo podemos observar a más detalle el uso de la palabra this. Estamos creando varias clases y varios objetos para que podamos observar cómo la palabra this va cambiando según el objeto actual que se está ejecutando. En la línea 3 creamos un objeto de tipo persona. Hasta este momento, el apuntador this no ha sido creado ni apunta a ningún objeto. Es solo hasta que se ejecuta esta línea 3 que se crea el objeto de tipo persona. Y entonces es que se crea el apuntador this. Y en este momento es que apunta al objeto persona recién creado. Sabemos que el paso inmediato en la creación de un objeto en Java es llamar al constructor de la clase. Por ello, como siguiente paso, se ejecuta la línea 10. En la cual recibimos en la variable local de tipo nombre el valor de Juan. Pero para poder diferenciar entre el argumento y el atributo de la clase, utilizamos por primera vez la palabra this. De esta manera hacemos referencia al atributo de la clase y le estamos asignando el valor del argumento que estamos recibiendo en este argumento. Posteriormente creamos un nuevo objeto, en este caso la clase imprimir. Y aquí en este momento es cuando estamos creando un nuevo objeto. Pero no es hasta que se ejecuta el método imprimir que el apuntador this cambiará de apuntar al objeto persona al objeto imprimir. Así que en este momento, cuando mandamos a llamar el método imprimir, estamos utilizando de nueva cuenta el operador this. Y esto básicamente lo que estamos haciendo es enviando una referencia del objeto al cual estaba apuntando. Recordemos que en este momento el operador this está apuntando al objeto persona que se creó en este momento. Posteriormente, al pasar esta referencia, realmente lo que estamos haciendo en este momento es lo siguiente, sería equivalente a lo siguiente: object igual a p, que básicamente es la referencia del objeto persona, la estamos asignando a la variable de tipo object que se está creando en este momento. Y cuando mandamos a imprimir este parámetro, se manda a llamar el objeto persona, pero si mandamos a llamar el objeto this actual, en este caso el operador this, ya no va a imprimir el objeto persona, sino que ahora estamos dentro de la clase imprimir, y por lo tanto el objeto que imprime es el objeto de imprimir. Así que nuestra primera impresión dentro de este método fue el objeto persona, y posteriormente en este momento el operador this ya cambió, ya que estamos ya dentro de la clase imprimir, y por lo tanto lo que va a imprimir son valores del objeto imprimir. Así que en la línea 15 pasamos como parámetro el objeto persona actual utilizando la palabra this. Y cuando se ejecuta la línea 21, ocurren dos cosas importantes. Por un lado, el operador this deja de apuntar al objeto persona y el argumento que recibe el método imprimir es el objeto persona, puesto que this en la línea 15 aún apuntaba al objeto persona. Así que en este momento se recibe el objeto persona, pero el operador this ya cambia y ahora se está utilizando dentro de la clase imprimir. Cabe mencionar que todas las clases en Java heredan de la clase object, y aunque esto lo veremos en otro tema a más detalle, la clase object nos sirve como una clase comodín para poder recibir cualquier tipo de Java como argumento. Por ello podemos utilizar el tipo object para recibir como argumento cualquier objeto en Java. En este caso, la variable object creada en este momento nos sirve como una clase comodín para poder recibir cualquier tipo Java como argumento. En este caso, la variable object creada almacena la referencia de la clase persona creada anteriormente y cuya referencia fue enviada en la línea 15 por medio del apuntador this. Por ello, en la línea 22 se imprime el objeto de tipo persona, ya que estamos utilizando la variable object.
y en la línea 23 se imprime un objeto de tipo imprimir, ya que recordemos que this ahora está apuntando al objeto que se está ejecutando actualmente, el cual es de tipo imprimir. Ese objeto se creó en este momento y posteriormente se está utilizando un método del objeto de tipo imprimir. Por ello es que en este momento estamos dentro de la ejecución de un método de la clase de tipo imprimir. Hay más cosas que podríamos hacer para mejorar este código, sin embargo necesitamos de más lecciones para poder mejorarlo. Por esta razón, vamos a dejar lo más simple posible este código con el objetivo de entender cómo va cambiando el apuntador this según la ejecución de nuestro código. Y a continuación vamos a crear algunos ejercicios para poner en práctica el uso del operador this.